diría yo que el caso de Ortega es un caso aparte y que no merece ser analizado en este tema. Regresemos a los tres otros experimentos que quiero analizar con ustedes: el de Venezuela, el de Bolivia, el de Ecuador y el caso del PRD mexicano, centrando más que todo observaciones en el caso venezolano, en el caso ecuatoriano, boliviano y en el caso mexicano. En ambos de estos casos, pero también en Ecuador, los países en los cuales llegan, y digamos, hagamos una aclaración con México. El caso de México me interesa porque el PRD una vez ganó limpiamente las elecciones cuando el fraude electoral del 88. Y la segunda vez perdió de, digamos, una derrota muy corta, sin, digamos, fraude electoral con López Obrador. Es decir, una vez estuvo ganando y le robaron las elecciones, y la segunda vez López Obrador fue a punto de ganar en una... Son países que sufrieron los choques de los ajustes neoliberales y el fin de una protección social que se daba a través de un clientelismo de Estado en algunos casos o un corporativismo de Estado, y digamos, aún ineficaces hayan sido injustos frente a otros sectores sociales, estas protecciones dadas por las corporaciones ligadas al Estado dejaron a la gente sin ninguna protección. Eran sistemas que se tenían que reformar, pero diría yo, una idea que se haga tabula rasa con estos sistemas era una cosa que produjo choques y ajustes bárbaros en todos estos países. Y son países en el cual aparecieron sentimiento de una injusticia tremenda de gente que fue dejada del día a la mañana en la calle, y con una clase política que apareció cada día más como corrupta y ineficaz. Fue también unos choques y unos ajustes que produjeron desigualdades crecientes. Diría yo que también estos países conocieron el choque de la liberalización del comercio y que sufrieron la competencia con la industria china y de la India, que competían con ellos en situaciones extremadamente desiguales y que arruinaron las economías y las industrias de los países, países que conocieron tasas de desempleos jamás conocidas, y también con una pérdida del sentimiento de un futuro del país. Digamos que, por ejemplo, en un país como México, que es el país que mejor conozco de estos tres, siempre se decía que México iba hacia adelante y que progresaba. A partir de esos años de los ajustes neoliberales, México se transforma en un país de emigración rumbo a Estados Unidos. Y hay toda la idea que el nacionalismo mexicano, que digamos, la honradez de ser mexicano, ya no funciona como antes. Estos líderes, sea López Obrador, sea Rodrigo Cárdenas, sea Chávez, sea Morales, sea Correa, son gente que tiene capacidad de decir esta desesperanza de los sectores populares y de decir hay una situación de injusticia y de no esconderse detrás de las necesidades de los ajustes estructurales. Había necesidades de ajustes, es indudable, pero la idea de haberlos hechos de esta manera y de no reconocer que fue un trauma para las clases populares era una barbaridad de hecho. Y estos líderes van a llamar a retomar las viejas políticas proteccionistas de los experimentos populistas o del desarrollo hacia adentro de los años 40 o 50 y retoman toda una retórica nacionalista
que se parece por mucho de sus rasgos a la vieja retórica de los populismos históricos de Vargas, de Perón o de Cárdenas en México. Pienso que más allá de estas semejanzas, estos neopopulismos presentan diferencias evidentes con estos experimentos, sea el de Vargas, sea el de Cárdenas o sea el de Perón. Uno, el contexto económico es totalmente diferente. Si tomamos el Brasil de Vargas, la Argentina de Perón o el México de Cárdenas y de los presidentes peronistas que le siguieron, fueron países que con capacidad de un desarrollo hacia adentro llegaron a construir una industria capaz y eficiente en sus países y no solo en vivir de la renta del petróleo. Digamos que si en México las ganancias del petróleo fueron importantísimas en el régimen de Cárdenas, hubo también una industria capaz de exportar y de generar beneficios y que podían ser redistribuidos en México. Los países con gobiernos dichos neopopulistas hasta este día no tuvieron esta capacidad. Beneficiaron de la alza de los precios de las materias primas y de los hidrocarburos más que todo, pero el más antiguo de estos habla de otros modelos de desarrollo, pero no veo que en varios mandatos Chávez haya sido capaz de fundar otro tipo de industria que genere beneficios a través de otro tipo de organización de la producción. Se dijo que se iba a favorecer cooperativas obreras, las pocas que se ayudaron fracasaron y fueron incapaces de crear un nuevo sector empresarial ligado al Estado. Se sigue redistribuyendo las ganancias del petróleo. Y ninguno de esos países es capaz de competir con su gran rival económico, China, ni están capaces de acuerdo o de denunciar esta nueva potencia capitalista exportadora de mercancías en todo el mundo a precios bajos. Otra diferencia que no es de coyuntura política, sino de papel del líder. Tomemos dos cosas. Perón, Vargas, Cárdenas, poco o raramente abogaban, se reclamaban, se abanderaban de la legitimidad de las urnas. Eran el pueblo, eran la nación, si había elecciones era para ratificar sus decisiones. Hoy todos estos líderes llegan al poder a través de elecciones, intentan cortar las alas de contrapoderes, marginalizan la oposición, pero no hay una política de proscripción con un terror de Estado de tipo regímenes militares autoritarios del Cono Sur o regímenes totalitarios tipo Castro con sus oponentes en Cuba o Daniel Ortega cuando en su primera presidencia. Hay persecución de los oponentes, pero una persecución lo que se llamaba antes una dicta blanda o muy blanda. No quiero decir que no tengan apetitos dictatoriales, pero quiero decir que si soy un analista político y un sociólogo serio, tengo que reconocer los hechos y describirlos. El líder es tampoco el gran héroe de antes. Si ustedes piensan en Vargas, Perón, Cárdenas, ellos daban dignidad al pueblo. Perón transformó los descansados en el pueblo y la nación argentina. Menem o los Kirchner dicen la pobreza, las dificultades del pueblo argentino. Chávez, con su famoso halo presidente,